pensado qué es lo que paga la gente que acude a un hospital privado a atenderse? Uno pensaría que, pues, si recurre a este tipo de atención médica es para privilegiar la eficiencia y la calidad. Pero claro, uno también supone que lo que les importa en estas clínicas es la salud de las personas y no solamente hacer negocio. El paciente que normalmente acude a este tipo de clínicas, suele estar dispuesto a cubrir cuotas elevadas. Sabe que va a pagar una cuota elevada, pero a cambio de ello confía en que pues le van a dar una buena atención y a veces ingenuamente cree que van a ser éticos a la hora de aplicarle ciertos procedimientos y que no lo van a hacer simplemente por dinero, dinero y dinero, sino porque pues le importa al hospital tu salud. Pero fíjense que no es tan así. A raíz de la pandemia, Profeco comenzó a registrar cada día con más frecuencia quejas ciudadanas respecto a los servicios de salud en las clínicas privadas. La institución detectó en su momento nada más y nada menos que 437 quejas en hospitales privados en cuestiones como abusos a la hora de cobros diferenciados a la gente, prescripción de estudios innecesarios, alza excesiva en los costos de los medicamentos, cobros injustificados y también la ausencia de una carpeta de precios, digamos, donde estos sean exhibidos con transparencia para los clientes, más bien los pacientes. Curiosamente, algunos de los sanatorios privados que acumularon más quejas por este tipo de abusos son los que están catalogados según el ranking de los mejores hospitales privados de México que publica la revista Expansión. Yo no sé con qué criterio se haga esta lista, pero bueno, basta echarle un ojo a los comentarios de los consumidores, o más bien pacientes, los que suben a Google, ahí ustedes los pueden ver, para darse una idea del negocio, de la magnitud del negocio en los hospitales privados y el tipo de tranzas que hacen. Algo que, por supuesto, no está considerado dentro del ranking de los mejores hospitales de la revista Expansión. Todo parece indicar que el asalto empieza desde el momento que entras al hospital y quieres estacionar tu coche. Bueno, además de que puedes pasar 15, 20 minutos buscando un lugar en un hospital fifí, fíjense que hay un reporte en uno de estos hospitales ubicado al sur de la ciudad, ahí por el Pedregal, ahí por Santa Teresa, donde diversos usuarios nos dicen que les han cobrado tarifas de 76 pesos la hora. Entonces, imaginen ustedes cómo se las ve a alguien que tiene un familiar internado allí y debe pasar varios días acompañándolo. Cada hora cuesta 76 pesos. Es decir que en 3 horas, nada más de estacionamiento, ya te gastaste pues el equivalente a un salario mínimo. Nada más y nada menos. Bueno, claro, los que van ahí no ganan salarios mínimos, pero se los digo para que ustedes y yo entendamos. Y esto es apenas el principio. No se les ocurra llegar con una emergencia porque cuando les pase en la cuenta, pues se van a arrepentir no solo de haberse enfermado, sino tal vez se van a arrepentir hasta de haber nacido. Y es que parece que estos hospitales están dispuestos a sacar ventaja hasta en los momentos más difíciles. Ahí cuando peligra tu vida, ahí cuando peligra la vida de un ser querido, ahí se manchan. Y se manchan bien. Varios usuarios señalan cobros por hora en estancias de emergencias, por ejemplo. Cada hora en la estancia de emergencia te cuesta. Uno en particular reportó que le sacaron 2,500 pesos tan solo por ingresar a urgencias. El ingreso te cuesta. Otros reportan 3,000 además de esos 2,500, 3,000 más por la consulta de un especialista. Luego, 8,000 más por su estancia de 2 horas, más los insumos que utilizó como batas, una sábana, etcétera. Es decir, la emergencia, que no había sido una cosa muy grave, le salió en más de 14,000 pesos. Esto fue en un hospital de Acoxpa, también al sur de la Ciudad de México.
Estas historias se repiten una y otra vez, como el caso, por ejemplo, de una usuaria en una clínica en Las Lomas, a la que le cobraron 5,000 pesos por una estancia pues, de tan solo 15 minutos en emergencias. ¡Tan solo 15 minutos! Algunos clientes, pacientes, perdonen ustedes, dijeron que incluso suelen retardar sus estancias con pretextos muy tontos y muy burdos, como por ejemplo que el médico ya viene en camino, ahorita viene y la atiende, pero luego pues el médico nunca llega o llega 2 horas después. Espero que esto no lo hagan para engrosar los cargos del tiempo que cuesta estar en la estancia de emergencias. Pero por las dudas les recomiendo que la próxima vez que le digan, ahí viene el doctor, dígales, ok, con mucho gusto, nomás un favor, deténgame el cronómetro para que luego no le ensarten un cuentononón de esos que te descuentan. Otro patrón detectado en las quejas es que los hospitales privados no respetan los precios de los paquetes médicos adquiridos por los usuarios, que contratan y pagan previamente sus cirugías y sus estancias médicas, suelen llevarse una sorpresa a la hora de darse de alta. En un caso reportado, el precio pasó de 8,000 a 2 millones de pesos. En otro le subieron a la cuenta 100,000 pesos. Son solo ejemplos, ¿eh? Pero los abusos no terminan aquí. Fue casi imposible contabilizar la cantidad de quejas que hicieron referencia a irregularidades en el suministro de medicinas. Fíjense ustedes qué perverso. Muchos, pero muchos usuarios denuncian que algunos hospitales cobran por medicamentos que no suministran o incluso que te aplican medicinas que no necesitas para cobrártelas a la hora de la verdad. Sí, así el lucro de muchos hospitales privados en los que la salud es un negocio y donde, más que ser un paciente, eres un cliente, una fuente inagotable de divisas para ellos. Los estudios que se mandan a hacer también son otro negociazo, los estudios clínicos, porque los precios de estos son elevadísimos. Un hospital muy fifí de observatorio, uno de los más caros de la Ciudad de México, por ejemplo, encontramos que ahí una química sanguínea de 36 elementos le costó a una usuaria 7,400 pesos. Normalmente esos estudios no pasan de 1,000 pesos. Es algo muy simple, una química de 36 elementos. Pero quizás lo más escandaloso es que algunos médicos mandan a los pacientes a hacerse estudios completamente innecesarios, que a veces ya saben que no necesitan, a cambio de una módica comisión. Incluso muchas veces son forzados a cumplir cuotas mensuales de la cantidad de estudios que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, al doctor Juan Pérez le dicen, doctor Juan Pérez, usted tiene que enviar estudios, por lo menos 80 al mes, de quién sabe qué cosa del hígado. Y entonces, si al final de mes el estudio no cumple con sus 80, el médico no cumple con sus 80 estudios de quién sabe qué cosa del hígado, pues se las ve negras, lo sancionan o a veces no le dan alguna comisión, pero pues esto podría ser una forma de extorsión, ¿no creen? De ahí quizás la insistencia por parte del personal médico de que te realices estudios y más estudios que aparte de que son carísimos, pues muchas veces son innecesarios. Y ni qué decir de los precios de los medicamentos, que también se disparan en las farmacias de estos hospitales, según lo manifestaron varios consumidores de hospitales en el Pedregal y en Tlalpan. Tal vez ustedes sepan o intuyan a cuáles me refiero. Y bueno, finalmente, otras quejas que encontramos hacen referencia al pésimo servicio administrativo. Los usuarios manifestaron inconformidades en dobles cargos por error. Yo creo que ahí nada es por error. En un hospital de Santa Fe pasó esto, pero digamos, desorganización, facturas mal hechas, horas de salida mal marcadas, porque claro, con esto te cobran más,
problemas para generar facturas, anomalías para entablar contacto con las aseguradoras, que son otra mafia en sí mismas. Y miren que esto que les estoy presentando aquí es solo una muestra de una muy, pero muy larga lista de inconformidades en los hospitales privados. Pareciera que el protocolo de muchos de estos hospitales y clínicas del sector privado está diseñado fundamentalmente para exprimirle los bolsillos a los pacientes más o antes que para atender y resolver sus padecimientos médicos. Es realmente algo terrible. Eso sí, no vamos a negar que para cobrar sí brindan un servicio excelente. En eso ninguno falla. Hoy hemos querido dedicar este programa al negocio de la salud en México, para lo cual les ofrecemos una investigación especial. Como todos sabemos, en algunos de los hospitales fifís, las cifras que se cobran por los servicios médicos son simplemente estratosféricas. Para pagar la cuenta hay gente que tiene que hipotecar su casa o de plano pasar a engrosar las filas de la pobreza. Pero, ¿será que vale la pena pagar estos altísimos costos? ¿Será que el precio es sinónimo de una mejor calidad en los servicios de salud? ¿Son necesariamente mejores las clínicas privadas que las clínicas públicas? La respuesta es relativa. A veces el paciente logra acortar los tiempos de espera que ciertamente existen en los hospitales públicos, pero también cuando acude a esto se encuentra que la lógica del lucro se antepone a la de la salud de una forma muy poco ética. Sí, porque uno siempre tendrá la duda, a uno siempre le quedará la pregunta de si el estudio que te solicitaron era realmente el necesario o si en realidad hay algo detrás, si esa operación que el doctor dice que tú necesitas es realmente la que te va a ayudar o si estás en medio de un contubernio entre el doctor y alguien más. Bueno, incluso si es que el medicamento que te recetaron es el mejor o el más indicado, o en realidad estás siendo víctima del conflicto de interés que tu médico o tu hospital tienen con cierta empresa farmacéutica. Toda esta reflexión nos llevó a acercarnos a los médicos para conocer el funcionamiento interno de los grandes consorcios hospitalarios en este país. Fue así como hablamos con gente que trabaja dentro de la medicina privada para conocer sus experiencias en el sector. Por razones obvias, varios de ellos prefirieron que su identidad quede en el anonimato. Si bien la salud privada está hiper idealizada en contraste con la pública, no hay que dejarse engañar. Las malas prácticas y el actuar poco ético dentro de estos espacios privados son el pan de cada día. Porque muchas veces, antes que ser entidades interesadas en procurar salud, lo que quieren es hacer dinero. Pero mucho dinero. Bueno, empezamos por preguntarle a nuestros invitados si es verdad eso de que los doctores mandan a sus pacientes a realizarse cierto tipo de estudios clínicos que no son necesarios o que no son realmente útiles. Miren cómo nos lo explicaron. Hay hospitales en donde hay sistemas de retribución, tanto positiva como negativa, al personal médico que produzca más o que no produzca lo suficiente. Y en esto se incluyen estudios clínicos, paraclínicos, estudios de imagen, bueno, rayos X, cosas así. Sí. Afortunadamente no son todas las instituciones, pero hay algunas instituciones en donde sí se promueve, o sea, al médico se le da una ventaja financiera en pedir muchos estudios. Digamos, hay dos sistemas, por decirlo así. Uno es un sistema de privilegios. Ajá. Y el otro es un sistema, digamos, como de castigo, ¿no? Ajá. Hay hospitales, por ejemplo, que los privilegios consisten en que al médico le dan cada X tiempo un cheque, así tal cual, ¿no? Hay hospitales en donde el médico lo que hace es recibir un descuento en la renta,
depende del número de pacientes hospitalizados, depende del número de estudios que pida. Ajá. Hay hospitales en donde lo que hacen es darte una serie de puntos, ¿no? Que esos puntos el médico los puede utilizar pues para pagar algún viaje a algún congreso, para comprar algunos libros, ¿no? O usarlo también para pedirle estudios que puede utilizar para sí mismo, para su familia, en el mejor de los casos, para la secretaria si no tiene alguna ayuda social o no tiene un contrato por parte del hospital que tenga una cobertura social, o también en el mejor de los casos que los utilice para donárselos a pacientes que tengan escasos recursos, ¿no? Y que no puedan pagar algún estudio, ¿no? Entonces, si bien algunos de estos sistemas pueden tener una buena intención, por ejemplo, la actualización del médico en un congreso, el comprar libros y actualizarse, el usar los puntos para apoyar a gente de escasos recursos, ¿no? Sí se vuelve un sistema fácilmente corrompible, porque el médico entonces puede elegir el pedir más estudios para obtener un beneficio personal. El otro sistema, digamos, es un sistema como de castigo, que es más o menos lo mismo, pero a la inversa, es decir, el médico paga una renta más alta si no hospitaliza o si no solicita estudios, ¿no? O simplemente el médico deja de pertenecer al hospital porque se le condiciona su permanencia en el hospital a que hospitalice pacientes o a que solicite estudios. De hecho, alguna tendencia de algunos hospitales en la actualidad es a no, a tratar de aceptar más médicos que para un consultorio que tengan una especialidad quirúrgica o que pueda hospitalizar muchos pacientes. Entonces, cada vez se limita más a algunas especialidades, ¿no? El que puedan tener acceso a tener un consultorio en un hospital grande, como puede ser los, los nutriólogos o los dietólogos, los psicólogos o los psiquiatras, los dermatólogos, porque son especialidades que hospitalizan poco a los pacientes. Yo creo que algunos hospitales lo ven como una especie de reparto de utilidades. Lo que pasa en que medicina, pues no es como vender algún producto en una tienda de conveniencia, ¿no? O sea, aquí estás hablando de personas, de pacientes. No puedes hacer como un reparto de utilidades en donde el médico tenga la tentación, ¿no? De pedir más estudios, hospitalizar pacientes que no lo requieran, o que haya hospitales en donde incluso la tendencia sea más hospitalizar al paciente en áreas como terapia, ¿no? En donde son más caras, porque pones en riesgo al paciente cada vez que le pides un estudio innecesario. Lo que tú acabas de mencionar, pues claramente lo podemos definir como una situación en donde se generan conflictos de intereses, ¿no? Ajá. En todos los profesionales, cuando se dedican a su trabajo profesional, tienen un interés profesional primario. En el caso de los médicos, pues es la salud de sus pacientes. Eso no descarta que la persona, el profesionista, tenga intereses secundarios, como por ejemplo, pues un profesionista de su trabajo quiere recibir una remuneración económica para mantenerse a él y a su familia, y eso es válido. Pero cuando existen situaciones en donde un interés secundario pudiera influir sobre la toma de decisiones sobre el interés primario, es cuando se presenta un conflicto de interés. Entonces, pues tal y como tú lo describes, si hay beneficios económicos en descuentos, en cuotas, por el número de estudios y otras cosas que se generan, pues sí pudieran influir sobre el interés primario, que es la salud del paciente, y entonces hay un conflicto de interés. No que necesariamente vaya a suceder, pero ahí está presente. Y entonces tiene que haber mecanismos para evitar que los intereses secundarios influyan sobre las decisiones que tienen que ver con el interés primario. Esto es cierto, y esto cualquiera que ha trabajado en un hospital privado, particularmente estos grandes corporativos que han proliferado ahora por todas las ciudades de la República, lo pueden constatar. El modelo de negocios es la corporación hospitalaria es la que va a ser
el negocio grande, es de la que está impulsando la generación de riqueza económica. Quienes proveen los servicios son estos médicas y médicos y otros profesionales en una condición de subordinación. Y es impresionante y desde mi punto de vista triste que muchos profesionistas no se dan cuenta que el modelo económico ya cambió las reglas. No es lo mismo tener un consultorio privado y ser el que controla a quién se atiende, por qué se atiende y en qué condiciones se atiende, que estar subsumido a estas empresas hospitalarias y tener que seguir los estándares de práctica que el propio negocio impone, que incluye esto. Efectivamente, hay cuotas, hay mínimos, mínimo tantas radiografías, mínimo tantos ultrasonidos, mínimo tantas tomografías, tantos estudios de laboratorio, tantas hospitalizaciones por mes, por semestre, por año. Y si no, entonces hay una sanción que puede ser, te expulsamos cuando llegó el periodo de renovación de contrato, no te lo renuevo, o en algunos casos un estímulo positivo que es, si lo logras, entonces te pago. Eso obviamente pervierte la esencia del humanismo médico y de la calidad de la atención, porque se empieza a abusar de la tecnología, mayormente la tecnología diagnóstica, pero también en ocasiones la tecnología de intervención. Una gran propensión a realizar procedimientos quirúrgicos, uno de los que son estelarmente ilustrativos son las cesáreas. En el sector privado tenemos tasas de cesárea, proporciones de cesárea, que superan el 95% de los partos atendidos. 95% en algunos hospitales corporativos muy conocidos en la Ciudad de México. ¿Por qué es esto? Porque existe esta propensión al lucro. Lo que se necesita es sacar rápido las soluciones a los embarazos para poder cobrar, para poder hacer dinero. Y eso finalmente pervierte a todo el sistema, porque obviamente la inducción de este modelo de negocios para lucro y no para la protección de las personas alimenta una cultura empresarial distorsionada en donde los propios médicas y médicos empiezan a considerar como adecuado este abuso que se comete a las familias, a las personas. Claro. Hemos recibido algunas quejas de pacientes, usuarios de hospitales privados, donde nos dicen, por ejemplo, que les han mandado a hacer estudios de laboratorio o de imagen que ellos consideraron después que habían sido absolutamente innecesarios. A mí mismo te confieso que me ha pasado esto. Hay una tendencia a mandar a hacer muchos estudios. Tenemos testimonios de personal de hospitales privados donde nos dicen que les imponen cuotas de estudios al mes o que les reportan ciertas comisiones por mandar a hacer estudios. Yo quisiera preguntarte, doctor Frisby, ¿sabes cómo funciona ese mecanismo en los hospitales privados? Claro, claro que sí. Si tú tienes un consultorio en un hospital privado, tú tienes que operar o pedir cierto número de estudios y de gabinete. Y claro, saben darle la vuelta a la ley. Obviamente no te lo van a decir de frente. Si tú no me produces tanto, yo te cobro. Pero si tú le produces suficiente al hospital, incluso te perdonan la renta. Lo cual pues, no te perdona nada. O sea, lo que pasa es que tú le estás dando a ganar al hospital. Eso es cierto. Lo importante es que se diferencien los servicios por la calidad, porque tú sabes que ese laboratorio es bueno, te entrega a tiempo, se integra tu expediente electrónico, en fin, que tengas todas esas ventajas. Pero si tú éticamente sabes que estás recibiendo una cantidad de dinero, un privilegio por estar haciéndole ganar a otra persona, eso es poco ético. Aquí en Estados Unidos hay una ley que inventó el presidente Obama que se llama la ley anti-kickback. Kickback es cuando te dan una lana como consecuencia o una comisión. En esta semana incluso yo referí a un paciente en México a un médico y me preguntó el médico, oye, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quiero de qué? Atiende bien al paciente. Yo nunca he hecho eso, nunca lo hice en México, nunca lo hice en medicina privada, pero eso existe. Y la ley anti-kickback aquí en Estados Unidos, en el sexenio del presidente Obama, que no fue hace mucho, es para eso. Y los médicos van a la cárcel por hacer eso. Si ellos hacen pacto con un laboratorio para que les pague congresos o les pague el avión, incluso hay un monto de dinero máximo que no pueden exceder por año por médico de pagarle cenas o regalitos o cosas de este tipo. Eso es algo muy estricto y ojalá se hiciera en México y pues ojalá mis compañeros, mis colegas médicas y médicos pues tuvieran un código de ética que les filtrara eso y no permitieran que eso sucediera. De eso no depende su éxito.
Y bueno, volviendo a toda esta serie de malas prácticas que los pacientes revelaron en los hospitales privados, una de las más constantes es la de los precios. Y es que, claro, sabemos que son instituciones costosas, pero que sean caras implica que puedan cobrar lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Es que justamente de eso se quejan los usuarios, de los cobros que en muchos casos no aparecen siquiera detallados en una lista de precios. Otros más señalaron precios exorbitantes, rayando en lo ridículo. Te pueden cobrar una simple gasa 20 veces más de lo que cuesta fuera. Te dan una simple aspirinita y te cobran la caja completa a un precio insultante. Y bueno, ni se te ocurra llevar tu propio analgésico porque no te dejan entrar con él. Se los tienes que comprar a ellos. Los cobros excesivos en los hospitales se debe mucho al uso, o más bien al cobro de insumos que no se utilizaron, medicamentos que no se utilizaron, medicamentos inclusive que la misma caja, por poner un ejemplo, se utiliza en 2 pacientes diferentes en el mismo hospital, y a los 2 se le cobra el tratamiento completo, y todo eso es difícil de revisar cuando uno paga la cuenta y sobre todo cuando hay una cobertura por algún seguro de gastos médicos. Uno ya no revisa si el seguro lo va a cubrir, que el seguro se haga cargo de esa revisión, y después, si no se paga, es cuando uno empieza a recibir además estos cobros extraordinarios. Creo que es una pésima práctica, se hace en muchos hospitales. Hay lugares donde tú llegas, te sientas y pues ya nada más esperas la factura y el golpe de que esto ocurra, ¿no? Cuando en realidad son cosas que el Estado debería de estar capacitado para proveerlas. Se ha despojado prácticamente también eso al sistema de salud, de dejarnos con muy poco. Una cosa que también generó este tipo de dinámicas, digo, que la privatización de la salud fuera de esa forma, es que justamente al abandonar al sistema de salud, los laboratorios dejaron de especializarse, no tener no solo materiales de laboratorio, sino el mismo personal, ¿no? Empezó a tener muchas deficiencias y entonces lo dejamos en manos de privados y así fue como se generó este tipo de dinámicas. Ahora, siguiendo con el tipo de quejas que hemos recibido, algunos usuarios manifiestan inconformidades respecto al servicio de emergencias, donde les llegaron a cobrar hasta por horas de estancia en el área de emergencias. Y a veces pues tratando de alargar artificialmente su permanencia en esos sitios. ¿Qué nos puedes decir de esto? Hay cálculos actuariales que te dicen cuánto dinero te produce un cubículo de urgencias, cuánto dinero te produce un monitor de electrocardiograma o de saturación de oxígeno. Hay cálculos actuariales que te lo dicen. Con base en eso los hospitales cobran. Entonces, lo que pasa es que esto está hecho en acuerdo con las compañías de seguros, que también hacen cálculos actuariales de cuánto cuestan las pólizas y todo esto. Entonces, esos son cálculos y costos que existen. Lo que pasa es que, mira, el servicio de urgencias, yo hago medicina de urgencias 3 veces por semana. La medicina de urgencias es una medicina en la cual tú tienes muy poco tiempo para tomar muy importantes decisiones que o deterioran la calidad de vida del paciente o hacen que muera. Entonces tú tienes que pedir lo que aparentemente son mucho más estudios y revisar mucho más al paciente para no equivocarte, porque no es lo mismo tener al paciente en una sala de consultorio que en un cuarto de un cubículo de urgencias en el cual puede ser que la vida o la calidad de vida de ese paciente esté en riesgo. Pero debe haber alguna justificación para estos precios locos, ¿o no? Porque no es normal que te suban los precios así como así. Esta fue una de las quejas más comunes. Los precios de las medicinas dentro de las farmacias en estos grandes consorcios hospitalarios suelen venderse muy por encima de su valor en el mercado. Creo que sí, el costo real del fármaco puede llegar a ser mucho más económico que el que te cobran dentro de los hospitales. Y también esto
cambia dentro de los hospitales. La justificación, que no sé si es del todo real, es que el hospital tiene que tener muchos mecanismos de seguridad para estar dando un fármaco y bueno, con esto pues un pago importante a toda la gente que trabaja para mantener la calidad del fármaco, del ingreso del fármaco, de que se vea que es una molécula realmente buena y demás, ¿no? Pero sí, estos costos pueden ser mucho más altos que la molécula en sí comprada por fuera. Es una apreciación correcta de las personas. Efectivamente, hay una práctica de grandes corporaciones en materia de atención médica en la que a los médicas y médicos especialistas o generales, inclusive para rentarles el consultorio para su práctica privada, les exigen cuotas de pacientes hospitalizados, de uso de laboratorios, etcétera. Y además hay también una práctica terrible, uno, de cobrarles cosas que no se usaron. Ajá. Dos, la prohibición de que la persona pueda llevar un producto al hospital privado. Tuve esa experiencia con mi hijo menor. Una lata de alimento para persona, para bebé recién nacida, leche, fórmula para recién nacido, cuyo costo es de 200 pesos en la farmacia. En el hospital privado te prohíben llevarla y además te la cobran en 800 o 900 pesos. Pasemos ahora a esa relación tan antiética que suele existir entre los médicos y las farmacéuticas. Miren, preparamos esta cápsula para explicar un poco cómo es la dinámica de la industria farmacéutica a nivel internacional. Uno pensaría que la industria farmacéutica fue creada para brindarnos medicamentos capaces de darnos una vida saludable. Uno creería que su misión principal es investigar e innovar en este terreno para luego poner a disposición nuestra los fármacos que necesitamos para aliviar todo tipo de dolencias. Pero la industria farmacéutica tiene otro rostro. No solo es una de las más poderosas industrias a nivel mundial, sino que llega a comportarse como una auténtica mafia. Sí, en la medida que cooptan a las instituciones, en la medida que hacen que se aprueben sus patentes, comprando voluntades en distintas agencias, en los congresos, en la opinión pública, y en la medida que imponen incluso los precios de sus productos. ¿Cómo es que las farmacéuticas consiguen anteponer el lucro por encima del bienestar general y el interés supremo de la salud? Pues lo hacen a través de sus patentes. Estas compañías tienen el derecho de producir y comercializar un medicamento de forma exclusiva por cierto número de años por el hecho de haber investigado y desarrollado determinado tipo de fármaco. Las grandes farmacéuticas, al ser entes privados, tienden a investigar lo que creen ellos que les va a generar una gran rentabilidad y, claro, hacen a un lado aquello que no les resulta rentable. Y en este tipo de cálculos, la verdad de las cosas es que no importa mucho que las vidas humanas estén de por medio. No les importa a ellos, naturalmente. Hablemos de un caso conocido que es la crisis de los opioides en Estados Unidos. Como recordarán, esta epidemia fue desatada en los 90 por Purdue Pharma, una farmacéutica manejada por una familia de ambiciosos vulgares, los Sackler. Digamos, una pandilla de mafiosos ávidos de enriquecerse a cualquier precio. Como ustedes saben, los opiáceos son potentes analgésicos que bloquean las señales del dolor. Bueno, pues en 1995 esta empresa lanzó su producto estrella, OxyContin, una droga que resultaba ser 3 veces más fuerte que la morfina. 3 veces más fuerte. Y aún así, lograron comercializarla. Claro, ¿qué podría salir mal, no? La compañía consiguió posicionar este medicamento, el OxyContin, en el mercado gracias a que logró cooptar a la FDA,
que es la agencia reguladora de los medicamentos en los Estados Unidos. Por cierto, una institución bastante corrupta. Purdue Pharma compró a funcionarios de la misma FDA que, en un ejemplo típico de puerta giratoria, terminaron trabajando para la farmacéutica, donde los funcionarios que antes laboraban en la FDA, pues les resultaron tan útiles a los intereses de la farmacéutica que acabaron trabajando para ella, ganando varias veces más. Después de ser aprobada, esta droga, OxyContin, se posicionó en ventas gracias a una fuerte campaña de marketing. Bajo la premisa de que no había por qué vivir con dolor, el departamento de ventas de la farmacéutica desplegó toda una campaña donde, mediante herramientas tramposas, muy tramposas, y una sarta de mentiras, se encargaron de convencer al personal médico de que recetar su medicamento era algo seguro. Uno de los pilares de ventas de la farmacéutica fueron los llamados visitadores médicos, personas que se encargan de convencer a los doctores de que vendan sus fármacos. Ellos difundieron entre los médicos el éxito o supuesto éxito del tratamiento del dolor crónico a través de OxyContin, minimizando su terrible riesgo adictivo. Además, Purdue Pharma organizaba conferencias y congresos con especialistas sobre el dolor crónico, donde invitaba a médicos con todos los gastos pagados, vuelos, comidas, honorarios, lo que sea, con tal de que recetaran OxyContin. Y aquí vino lo peor de todo. Una ola de prescripciones médicas condenó a generaciones enteras a la adicción. En cuestión de tiempo, mejor dicho, en cuestión de recetas, los pacientes dejaron de ser pacientes para convertirse en clientes, drogadictos. Gente con una fuerte adicción a una poderosa y destructiva droga. Todo esto, claro, mientras las ganancias de la familia Sackler crecían y crecían y crecían. Finalmente, en el 2007, el cártel de los Sackler tuvo que enfrentar un juicio y se le declaró culpable por engañar al público sobre el riesgo de la adicción, es decir, por fraude. Imagínense ustedes, tan solo entre 1999 y 2016, cerca de 115 estadounidenses murieron diariamente a causa de sobredosis ocasionadas por opiáceos. Como pueden ver, este es un ejemplo modelo de cómo funcionan las mafias farmacéuticas en el negocio de la salud. El móvil de sus innovaciones médicas no está en mejorar la salud de las personas, sino enriquecerse a costa de ellas. Bueno, pues siguiendo la pauta de las quejas de los pacientes, algunos de ellos les dio la impresión de que sus doctores y doctoras les mandaban medicamentos que consideraron innecesarios. O ya saben, el clásico, pero solo compre de esta marca, porque es la única buena, o es la que le va a servir. Y casualmente es la que cuesta 3 veces más. Sobre estas truculentas prácticas ejercidas en la medicina privada y de las cuales los usuarios tanto se quejan, nuestros entrevistados nos explicaron en qué consiste esta relación y a cambio de qué los profesionales de la salud se inclinan por recetar cierto tipo de medicamentos. Hay médicos que solamente van a recetar un antibiótico. Yo he visto recetas donde dicen, viene el nombre de patente, cuando la norma oficial mexicana dice que tiene que venir un nombre genérico, y que la persona puede comprar cualquiera de las presentaciones que mejor le convenga. La receta médica debe basarse en fórmulas químicas y no en nombres comerciales. Yo lo veo de dos maneras, pero una de ellas es, sí hay en parte culpa a nivel de quienes visitan a los médicos, que no son las y los directivos de las compañías farmacéuticas, sino los representantes, cuya misión es que su producto se venda. O sea, al fin y al cabo es como un vendedor de autos. Yo quiero vender el mío y no quiero que tú le vayas a comprar al que vende enfrente o al que vende al lado o lo que sea. O sea, mi carro es el mismo que el de los otros, nada más tiene un escudo diferente,
pero yo te voy a hacer creer que el mío es mejor, porque al fin y al cabo lo que llena mi refrigerador es que tú compres el que yo vendo. Entonces, pues, si no te puedo de forma flagrante convencer, pues hay medidas coercitivas muy ligeras, ¿no? Entonces nos vendemos por un poco, porque eso nos va a hacer recordar a este medicamento en lugar de a estos otros, o se nos va a olvidar que la norma dice que la receta tiene que ser con nombre genérico. También existen indicios de complicidad entre algunas farmacéuticas y laboratorios con los médicos o con los hospitales. Es decir, los médicos o los hospitales, bueno, los hospitales a través de los médicos suelen recetar cierto tipo de medicamentos o sugerir determinado tipo de laboratorios a cambio de comisiones disfrazadas. Sí. En Estados Unidos existe la anti-kickback law, ¿no?, que prohíbe los pagos e incentivos a médicos que a cambio, digamos, prohíbe estos pagos a cambio, digamos, de que ellos recomienden a los pacientes, ¿no?, a determinados tipos de servicios de salud. O sea, esto está prohibido allá. Se puede, digamos, llegar, entiendo yo, e ir hasta la cárcel por recibir comisiones o regalos en Estados Unidos. ¿Alguna vez se ha planteado para México algo similar? ¿Qué han detectado ustedes de este tipo de complicidades con la industria farmacéutica? Cómo no. Menciono dos ámbitos muy claramente identificables e ilustrativos. Uno que es más antiguo, que es el modelo de mercadotecnia, de inducción mercantil de las prácticas de prescripción. ¿Qué receta el médico fulano de tal? Está determinado no solo por lo que se formó en la escuela de medicina, lo que leyó en el libro de farmacología, lo que se ha cultivado en las revistas científicas, sino mayormente por la propaganda. El modelo típico, y esto tiene más de 60 o 70 años, es cuando las empresas farmacéuticas empezaron a conglomerar y hacer estos consorcios vigorosísimos, multinacionales particularmente, empezaron a inducir esto, a través de un regalito, una taza que tiene el logotipo del fármaco, una plumita, un sello en el estetoscopio que le regalan al médico, una libretita, un calendario, juguetitos. Pero eso no es suficiente para ganarse la voluntad del médico. Y eso lo supo la industria farmacéutica. Claro. Sí lo lograron con un sector muy amplio, pero disperso, de médicos privados que prescribían en sus consultorios. Pero enseguida empezaron a escalar y empezaron a penetrar, por ejemplo, físicamente en las instituciones de salud. Si uno va al Hospital General de México, desde hace muchísimos años, desde muchas décadas, uno ve transitar a los que le llaman representantes médicos de laboratorios por los pasillos del hospital, abordando al profesor, a la profesora, a los estudiantes, a los residentes. Y eso tiene un poder persuasivo grande, porque es propaganda, es publicidad inmediata. Entonces, el estudiante de medicina o el médico ya graduado enseguida tiene en la memoria el nombre de marca del producto que le inducen a recetar. Lo sofisticaron después con cosas como comprar a las asociaciones profesionales con donativos o subsidios para sus congresos. Eso incluye, por ejemplo, prácticas muy perversas como en antelación a un congreso grande de alguna asociación profesional, la que sea, cardiología, endocrinología, enfermedades infecciosas, van y compran, preagendan los hoteles, la ocupación hotelera en la ciudad donde va a ocurrir el congreso. Y después ya los profesionales independientes no pueden alojarse, pero se aparece mágicamente el representante comercial de un laboratorio farmacéutico a decirle: yo te puedo conseguir un cuarto de hotel gratis, además te lo pago, no me debes nada, pero ya establecen una liga emocional de amistad que luego los induce a convertirse en promotores, ya sea involuntarios o por lo menos no percibidos, de este fenómeno. Estas pues prácticas han cambiado bastante. Antes, y te puedo decir, antes de que yo fuera residente, me parece que eran sin ningún control, y sí, creo que pagaban muchos viajes, o al menos eso es lo que cuentan otros médicos, que pagaban grandes viajes, incluso no a ti, sino a tu pareja, tus hijos, y te llevaban a los mejores restaurantes. Actualmente no es así. O sea, la misma industria farmacéutica tiene un reglamento muy, muy importante, y se rigen por reglamentos internacionales en los que no pueden llevarte a grandes hoteles, ni muchos días, ni a grandes restaurantes. Claro que si estás allá, pues te invitan una comida o una cena, pero ya está mucho más regulado esto, y creo que es la forma apropiada en que se debe de hacer.
Sí, pienso que sí, que podría estar mucho más regulado. Ha mejorado claramente con los años, pero sí, todavía puede haber conflictos de interés definitivamente. Esto creo que también es importante. Debe quedar muy claro para servidores públicos, pues alejarse de la industria farmacéutica, o esto deberíamos de tratar de hacerlo para que no haya estos conflictos de interés que sí son importantes. Sí, todavía queda mucho por regular en esa área. Subsecretario, en años recientes se habló de una mafia farmacéutica que acaparaba el 80% de la venta del sistema público de salud. Los dueños de estas distribuidoras de fármacos obtenían contratos por adjudicación directa, lo que obviamente devino en la formación de un monopolio farmacéutico que se consolidó pues, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El sector salud fue cooptado por intereses privados, digamos. Haciendo un balance, ¿cómo afectó esto al sector salud y cómo ha podido cambiarse esto? Porque entiendo que es uno de los temas donde la 4T ha podido también generar una serie de cambios que no han sido fáciles. Yo entiendo que al principio costó mucho esto, pero ya está jalando. Sí, vamos por buen camino, pero ha sido una lucha muy intensa y muy compleja. Quizá algunos miembros del auditorio se han topado con opiniones en la prensa corporativa que dicen es que destruyeron el sistema de distribución de medicamentos y ahora por eso hay el desabasto. Esto es una mentira construida por estos grupos corporativos corruptos. ¿No llegó a haber desabasto de ciertos medicamentos? Sí llegó a haber. Sí. Lo que es una mentira construida es que existiera un sistema de distribución de medicamentos. Nunca existió. Nunca existió. En la época de oro, vamos a llamarle, del sector público de salud o del segmento público del sector salud, que llegó a su clímax en los años 70 tardíos y que empezó su destrucción sistemática y planeada por parte de los gobiernos mexicanos, incluyendo prominentes líderes de la Secretaría de Salud, secretarias y secretarios. En ese momento de clímax tenía un buen sistema de distribución en el que participaban, entre otros elementos, y mayormente era el Seguro Social el que lo tenía, un sistema de almacenes, un sistema de inventarios, un sistema de logística de transporte, un sistema de vigilancia de la rotación de uso de los medicamentos, lo que se iba a caducar se quitaba de los anaqueles y se ponía medicamento nuevo, había un proceso transparente de destrucción, etcétera, etcétera. Había, por ejemplo, un laboratorio de calidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue famoso. Este fue precursor de la COFEPRIS, no existía la COFEPRIS, pero el IMSS ya tenía un laboratorio de control de calidad que analizaba química y físicamente todos los productos, medicamentos y otras cosas, catéteres, sondas, etcétera. Todo eso lo desmantelaron desde los años 80 hacia adelante para empezar a entregarlo. Es decir, no fue un accidente, fue un plan para entregarlo a los corporativos privados. Efectivamente, conforme la corrupción se volvió la práctica más rutinaria de los gobiernos mexicanos, se empezaron a alimentar pequeños oligopolios o francos monopolios, y al final, cuando entramos nosotros en 2018, en diciembre de 2018, lo que había es un panorama que el presidente ha descrito hasta en las conferencias mañaneras. 7 empresas, llamadas empresas de distribución y logística, acaparaban el 80% de un mercado que representa 100,000 millones de pesos anuales de venta de productos médicos al sector público, medicamentos y otros insumos. Estos corporativos acaparaban además todo el segmento, no era nada más logística y distribución y almacenamiento, era representación jurídica, eran los registros sanitarios, era la publicidad, era la exploración de mercados, eran las mecánicas de la corrupción a los altos niveles de la administración. En muchas de estas empresas participaron exfuncionarios, particularmente del sexenio 2012-2018. Eran parte del negocio. Eran parte del negocio. Gobernadores, exgobernadores, eran parte del negocio. Entonces, cuando empezamos nosotros, evidentemente planteamos, y aquí quiero agradecer públicamente por enésima vez a la maestra Raquel Buenrostro, cuando era oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, empezamos a trabajar para crear un modelo de relación distinto con el sector privado. Quiero enfatizar, no tenemos nada en contra del sector privado. Qué bueno que se hagan negocios y que eso sea una fuente de riqueza para el país, siempre y cuando sean negocios lícitos, negocios sin corrupción y cuya relación con el Estado mexicano sea de respeto. Como no lo era, tuvimos que ejercer una presión muy grande para
en algunos casos auditar compañías, algunas fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, cambiar los modelos de licitación para que no estuvieran tomados por agentes de la propia industria de distribución que estaban contratados como funcionarios al interior del gobierno. Hicimos una limpieza muy grande. Esta involucró, dicho sea de paso, la limpieza en COFEPRIS, todo el proceso de registro sanitario, la autorización sanitaria que estaba en el emblemático sótano oscuro que ha descrito el doctor Sbarch, en donde se procesaba la corrupción de los registros sanitarios. Ahora, los abusos dentro del sector privado de la salud no solo se restringen a los grandes hospitales fifís. Déjenme presentarles ahora el peculiar caso de los consultorios privados en zonas turísticas. Y es que escuchen este testimonio de una profesional de la salud que trabajó para una clínica de este tipo en Puerto Vallarta. En este tipo de espacios privados se lucra con la salud de los turistas de una forma por demás vergonzosa. Y es que la ambición de lucro de estos lugares no tiene límite. Pareciera que en estos sitios no les importa poner en riesgo la vida misma de los usuarios, sean nacionales o extranjeros, todo con tal de cobrar y cobrar lo más que se pueda. Escuchemos cómo en estos lugares le sacan ventaja a la condición turística de los enfermos. Es muy común que viajen o que traigan con ellos, no sé, algún paracetamol o algún medicamento, pues, casual, ¿no? Sí. Y cada vez que tienes una consulta, pues reportas, ¿no? Consulta tal y se le dio tal. Pagó con tarjeta o con efectivo. Eso es importantísimo a la hora porque ellos te rinden muchas cuentas, ¿no? Tú entregas efectivo y entregas vouchers. Tú haces todo el manejo de dinero con ellos. Y ellos te regañan si tú dices, no, pues es que el paciente no quiso mi paracetamol de $15 cuando a ellos les cuesta 15 pesos, ¿verdad? Y te regañan, te dicen, es que esto es un negocio, aquí tú tienes que venderlo y tú tienes que convencerlo que nuestro paracetamol es mejor que el que ellos ya traen. Y es un regaño así como te exhiben, ¿no? En el grupo del trabajo, ¿no? De que, a ver, doctores, entiendan que esto es un negocio y tú tienes que dárselo. Y tienes que convencerlo del procedimiento de medicamentos que se aplican por la vena o administras líquidos, que son pues procedimientos hospitalarios o de enfermería, te hacen que tú los hagas. Si tienes a alguien que tiene diarrea o que tiene vómito, te obligan a que hagas un manejo de líquidos y medicamentos por la vena, ya sea en su casa o en su habitación, en un hotel o donde sea. Ellos no hay regulación para hacer esos procedimientos. Y es casi hacer los medicamentos y líquidos intravenosos. Y cuando lo haces, no importa si son niños, si son viejitos, si tienen enfermedades, no importa nada. O sea, a ellos no les interesa y ahí te dan como una comisión más alta por eso. Entre más hagas, te felicitan, ¿no? Miren, el doctor tal ya pudo canalizar a tantos pacientes esta semana, denle un aplauso, ¿no? Y no preguntan ni por qué, si hay problemas, complicaciones, nada. Una vez un compañero dijo, pues yo voy a como quiera hacer un tratamiento intravenoso, aunque este paciente se vaya a hinchar por tanto líquido. Lo que hacen es por 2 horas te ponen líquidos y luego al siguiente ponen un medicamento que hace que se deseche el líquido y luego otra vez volver a poner a líquido. Esto porque también cobran por el tiempo de que se está administrando el medicamento o el líquido intravenoso. Entonces se hace ahí un juego donde pones en riesgo la vida, pero es para los coordinadores y para los dueños es increíble, ¿no? Eres guau, el mejor, y te digo, hay felicitación. Las comisiones por aplicar una inyección, cobran de 300 a 500 pesos por solamente aplicar una inyección. Como son personas de viaje, realmente pues casi que los encierran a que paguen eso sí o sí. Hay convenios con hospitales también, en los hospitales privados, en donde si tú tienes la obligación de tú hacerle y cobrarle y sacar todo lo que puedas antes y al final le dices, bueno, pues lo mando al hospital, pero ya una vez que tú cobraste todo, la consulta, el procedimiento
medicamento que le hayas dado, y luego lo mandan al hospital. La empresa cobra por ese envío al hospital. Tú no, ahí tú ya no. Pero si tú lo mandas, la empresa se queda con el cobro, ¿no? La empresa le cobra al hospital por haberle referido un paciente. Tú no puedes entregarle a ningún paciente un curita, una gasa, absoluto, un algodón, nada, si no hayan pagado ya una consulta. No puedes venderles como una jeringa, nada, está totalmente prohibido. Y el regaño constante es, aquí no es farmacia, doctores, aquí tienen que cobrar la consulta para poder, para poder darles cualquier, aunque sea lo más mínimo. Sí, sí, sí. Todo eso va sumando y también se le cobra a los pacientes, claro que sí. Todo, 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 todo. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué se puede hacer ante este tipo de abusos? Nuestros entrevistados sugieren tomar algunas medidas, como estas. En los hospitales debería de haber comités de calidad de la atención, comités de seguridad del paciente, comités que analizan los casos y que los revisan para asegurarse de que la atención que se da cumple con los criterios establecidos en protocolos de tratamiento, mismos que deben de estar fundamentados en evidencia científica, ¿no? Y cuando todo se hace a través de protocolos y sustentados en evidencia científica, pues estas cosas no podrían pasar desapercibidas. Por ejemplo, uno de los comités que es muy importante, que es obligatoriedad de todos los hospitales tener, es un comité hospitalario de bioética. Y en este comité hospitalario de bioética se presentan casos en donde pueden existir controversias derivadas de cuestiones éticas relativas a la atención médica, y quienes pueden subir casos al comité son el personal médico, pero también los pacientes y sus familiares pueden solicitar la revisión de un caso por parte de este comité para que se haga una recomendación. Sí sería importante que todos los usuarios de los servicios de salud, independientemente de que es un hospital público o un hospital privado, conocieran de la existencia de estos comités, Sí. hospitalario de bioética, que es un lugar en donde pueden subir aquellos casos en donde creen que existe un dilema ético en la atención. Es muy importante que autoridades, una vez más regresamos a México, las autoridades que se supone que para eso están, como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, hiciera evaluaciones de estas quejas y realmente tomara decisiones que tuvieran un impacto tanto en la modificación de la forma en la que se prestan los servicios como para las personas que entiendan. ¿Y las autoridades no podrían meterse a regular ese tipo de cuestiones, digamos? ¿Qué tan, no sé, pues quizás discutir si debe o no ser legal que en una clínica al médico le reduzcan la renta por hacer más estudios, de ordenar hacer más estudios de laboratorio, por ejemplo? Sí, mira, existen muchos mecanismos para tratar de limitar el daño o el efecto que pudieran tener los conflictos de intereses. Limitarlos es una de las estrategias. Poner límites o prohibiciones a lo que se puede permitir cuando se considera que un interés secundario podría influir de una manera importante sobre el interés primario. Otra de las cosas es revelarlos. El médico debería decir a su paciente, fíjate que yo por mandarte a hacer este estudio aquí, puedo recibir un descuento en el mantenimiento, en lo que sea. Entonces, pues las dos formas, tal y como tú dices, sí se tienen que regular y poner límites, y la otra es la revelación del conflicto. Y el médico pues estaría en una situación, creo yo, alguna vez lo comenté con un grupo de médicos y dice, bueno, ¿qué va a pensar mi paciente si yo le digo que recibo un beneficio? Suena muy mal. Yo dije, bueno, si suena muy mal, no lo hagas. No, yo más bien creo que está muy bien que el médico a uno como paciente le dé esa información,
e incluso que uno como paciente se atreva a preguntárselo. Disculpe, doctor, ¿usted tiene algún tipo de convenio con esta clínica o con este lugar donde hacen estudios o algún beneficio de hacer ese tipo de estudios? Lo que pasa es que creo que a veces tendemos a tomar la palabra del médico casi como la palabra de Dios y a no cuestionar las propias prescripciones médicas o recomendaciones o etcétera, etcétera. Es que creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es que en la medicina moderna, el médico debe de considerar que hay que darle a los pacientes opciones. El trabajo del médico ya no es tomar decisiones unilaterales, sino informar al paciente en términos de que el paciente puede entender y de acuerdo a su situación personal, y con las opciones que le dé el médico pueda tomar las decisiones que le son más convenientes. Sobre todo cuando hablamos hoy en día de alternativas de intervenciones médicas, pues la mayoría de las intervenciones médicas tienen beneficios, pero muchas de ellas tienen también efectos secundarios o inconvenientes, y además tienen costos. Otro de los abusos que algunos de los usuarios manifestaron son irregularidades en los cobros, ya sea precios diferenciados o poca transparencia en los costos de los servicios. ¿Cómo se vigila a los hospitales privados para corroborar pues, que exhiban una lista de precios por sus servicios, que no abusen? ¿El sector público, el gobierno, puede intervenir, puede evitar estas prácticas abusivas en los hospitales privados? Yo pienso que eventualmente se podría y se debería. Pero no se ha hecho. No se ha hecho. No se ha hecho y no tengo conocimiento que hoy, incluso en esta cuarta transformación, hayamos tenido la posibilidad o la oportunidad o la orientación de hacerlo. ¿Han priorizado otros temas? Hemos priorizado otros temas como levantar la capacidad del sector público con la visión de que la mayoría de los servicios de salud los provee el sector público, tanto en las instituciones de seguridad social como en los servicios para población que no tiene seguridad social. Los servicios privados son una mínima parte, sobre todo estos servicios hospitalarios corporativos. Hay una gran cantidad de servicios de menor escala en donde se paga por el bolsillo de las personas. Por cierto, ahí fue el gran mito del Seguro Popular, que se suponía que iba a reducir este gasto de bolsillo y no lo redujo en mínima proporción. Pero sí se necesita una reglamentación, una regularización de las condiciones comerciales en las que operan estos servicios hospitalarios. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este segundo programa de la serie La Salud como Negocio, donde vamos a seguir explorando este tema, porque hoy hablamos de la salud fifí, de los hospitales caros, que muchas veces se piensa que por ser privados son mejores que los hospitales públicos. Pero hay un tema que también es importante explorar y es el negocio de la salud para los sectores más populares. Miren ustedes, cerca de 10 millones de personas en este país se atienden hoy en consultorios adyacentes a farmacias. Son consultorios que se colocan afuera de las farmacias, donde el médico que te atiende tiene un claro conflicto de interés. Es un médico que gana 40 pesos en promedio por una consulta y que su trabajo depende de que recete fármacos muy caros a los pacientes, a veces fármacos que dañan la salud en el largo plazo, como son los antibióticos. Hay en México un grave problema de resistencia a los antibióticos que se está generando precisamente por la proliferación de este tipo de clínicas, que son otro de los rostros del negocio de la salud en México. No se pierdan esta tercera emisión de la serie El Negocio de la Salud aquí en El Octágono. Hasta la próxima.